Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará, me levantará. El mundo ofrece vanidades, el hombre quiere frivolidades, nos da consuelo el Dios del cielo cuando buscamos su amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará. La bendición de nuestro Dios con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa Biblia Abierta, un programa más en esta semana y el segundo en este 2021 que nos encontramos ahora disfrutando por bendición de nuestro Dios. Y aún para aquellos que no están entre nosotros y que han dejado de disfrutar de la enseñanza a través de este espacio, de igual manera sabemos que está en una mejor condición a la espera del regreso de nuestro Salvador Jesucristo. Mientras tanto, nosotros también nos ocupamos en algún momento y podemos hacer ese paso que humanamente hablando no queremos darlo, pero que de igual manera no está en nosotros el poder decidirnos. De igual manera, mientras tanto esperamos el regreso de nuestro Salvador Jesucristo, o mientras tanto llegamos al momento de presentarnos delante de nuestro Dios a través de la muerte, nuestro trabajo es poder animarnos con estas palabras de las Escrituras y continuar nuestra obediencia en Cristo Jesús para salvación de nuestras vidas y para poder así disfrutar por la eternidad junto a nuestro Dios. Es momento de poder ahora disfrutar la enseñanza en este espacio de estudios bíblicos presentado en esta hora de la tarde desde las instalaciones de TV Estrella Canal 25 en el occidente de nuestro país, Honduras, y al mundo a través de redes sociales, como ser nuestra cuenta en Facebook como tvestrella.hn, como ser también Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, también a través de nuestra cuenta de YouTube como ser Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y también por la www.tvestrella.org. Es las cuentas o las formas en las cuales diseminamos o hacemos expandir el mensaje de nuestro Dios para que pueda llegar a toda la habla hispana y de igual manera para que también pueda tomarse el tiempo mientras disfruta la enseñanza a través de atesorar y enriquecer así la palabra de Dios en sus corazones, esperando en Dios y confiando que esté con lo mejor en voluntad y lo mejor en decisión para poder disfrutar la enseñanza. Entonces, mientras usted se encuentra ya en sintonía de su programa, le animamos a que tome su Biblia en mano, a que tome su libreta, su papel y sobre todo su mente y su corazón dispuestos para poder atesorar el precioso estudio impartido desde la exégesis de este lugar para la gama de información con la que hemos de enriquecer el conocimiento y así cumplir la voluntad de nuestro Dios o de nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo a la altura de Juan capítulo 5, dijo que se escudriñaran las Escrituras, que en ella tenían la vida eterna, pero a la vez que ellas son las que daban testimonio de Él. Así que este año es propicio para hacer esto, para informarnos más de la palabra de nuestro Dios. Hay que regresar a la Biblia, hay que regresar al contenido bíblico, hay que volver a ser celosos con tener o escudriñar el mensaje de nuestro Dios. Hay que tomarlo por hábito, y no solo por hábito como un método de regla o de cortesía, sino más bien como un hábito espiritual, sabiendo que debe producir en nosotros la necesidad de poder tener la palabra de nuestro Dios día a día. Así como alimentamos al cuerpo, así como satisfacemos y cumplimos necesidades para el cuerpo o la parte material, de igual manera no nos olvidemos que tenemos una parte que alimentar, la cual es la espiritual, y esta solo se alimenta de cosas de la misma esencia o de la misma naturaleza que ella.
de la misma naturaleza del alma, como ser la palabra de nuestro Dios, la oración, el ayuno, las alabanzas y todo aquello que tiene que ver en relación con nuestro Dios. Así que a sabiendas de todo esto que he mencionado, nos pondremos en contacto con nuestro Dios para dedicar este programa a Él, pero a la vez para pedir la conducción del mismo y que podamos poder exponer de mi parte para con ustedes y de ustedes poder recibir lo mejor de lo mejor en Cristo Jesús después de esta comunicación con nuestro Dios. Invito a que en casa nos tenemos ahí el momento para que nos unamos a través de esta oración y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición y misericordia. Oh Dios, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, venimos delante de ti, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por tu bendición en Jesucristo, nuestro Salvador, quien hace posible, oh Dios, todas las cosas y por quien ahora obtenemos la redención para aquellos que ya hemos creído en su nombre y que hemos venido a los pies de tu Santo Hijo. Pero a la vez, oh Dios, también para aquel grupo que todavía no se llega a los pies de nuestro Salvador. También estás para ellos, esperando y dando la oportunidad para que ellos te conozcan a través de tu palabra. Esperando, Dios, que una prédica, un mensaje impartido desde este momento pueda también ayudar y contribuir a sus vidas en Cristo, para que puedan animar y confortar su espíritu y hacerlos tomar la decisión más importante de todos los tiempos: aceptar a tu Hijo amado para salvación de sus vidas. Te rogamos, oh Dios, por el espacio de este programa, para que seas tú quien nos bendiga y puedas ayudar a tu servidor a poder expresarse de la mejor manera, a manera que tu pueblo pueda entender. Pero de igual manera también que bendigas a la población televidente, porque ellos también son parte de los que se interesarán ahora y formarán parte de los que quieran, oh Dios, a escudriñar tu palabra con la ayuda de este programa. Te rogamos, Padre, que bendiga sus vidas, que bendiga sus hogares, que bendiga su familia, que bendiga donde quiera que estén en sintonía de Él, para que puedan tomar la parte que corresponde y puedan llevar así a la práctica de sus vidas delante de ti. Eterno Dios, considerando que tú nos has de bendecir de la mejor manera y dejando, oh Dios, esto en tus manos, te rogamos en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, excelente. El momento en el que nos hemos puesto en contacto con nuestro Dios, esto conforta nuestros corazones, anima nuestras vidas y nos hace tomar las mejores decisiones para las cuales estamos llamados. Seguro que si no hemos encontrado el propósito con el cual Dios nos permite un 2021 o un nuevo año, seguro entonces no hay razón para poder continuar con vida. Pero yo estoy seguro que usted, dentro de la gama de sus planes, dentro de la gama de sus proyectos, también ha colocado la oportunidad de darse parte en la parte espiritual. Así que en esta hora de la tarde le incito en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con todo el respeto que se merece, pero con la emergencia y con la urgencia que hay por satisfacer las necesidades espirituales. Estamos en el mes de los planes, estamos en el mes de las metas, estamos en el mes de los proyectos. Lo digo por su importancia. Siempre veo y comparto pláticas con las personas cuando se refieren al mes de enero o cuando se refieren al primer mes del año. Siempre tiran su planificación y dice: haré esto, haré lo otro. Y eso es posible, como lo dijo el hermano Santiago allá a la altura de su carta, cuando dice: esto lo haremos si Dios así lo permite. Y está bien, está bien. Yo siempre veo cómo la gente se programa, se proyecta, se planifica, se organiza, tira ideas a cumplir, metas a cumplir durante el año. Muy difícilmente lo encuentro a la altura de abril, de julio o de septiembre. Ya para esos meses más bien están a la mitad de sus planes o ya finalizándolos. Pero ¿por qué lo menciono? Bien, si estamos en el mes de las metas, en el mes de los planes, en el mes de los proyectos, entonces espero que en su lista de metas y de planes no podemos vivir como gente desocupada. Espiritualmente tampoco hemos de hacerlo. Espiritualmente espero que dentro de los primeros 3 planes esté la parte espiritual y decir: Señor, quiero crecer en espiritualidad, quiero crecer en consagración, en devoción, en entrega, quiero crecer en el evangelismo, quiero hacer obra para ti, quiero honrar y glorificar tu nombre, que sea la meta por excelencia.
Porque de no tener una meta espiritual, de no tener una meta de fe, entonces no voy a decir que no está haciendo nada. Solo considérelo, reconsidérelo para que pueda replantearse y pueda así tomar parte en lo que realmente es importante. Como Jesús le dijo a Marta en relación con María. Cuando dijo: María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Caractericémonos porque este año tomemos la buena parte, la mejor parte, la que no nos será quitada. Así que desde aquí su servidor y amigo le invita a que pueda ahora mismo hacerse planes espirituales, el estudio de la Biblia durante el año, no sé, una vez al día, un capítulo al día, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana. Usted lo considera. Oración, no sé si al estilo del modelo de Daniel o al estilo suyo, pero a manera de que podamos estar más en contacto con nuestro Dios. Visitación a los enfermos, visitación a los desanimados, un nuevo contacto para la honra y gloria de Dios y traerlo a los pies de Jesús. Tantos planes, tantos proyectos que hay. Eso debe también perfilar. Y en esta oportunidad vamos a estudiar, vamos a compartir un precioso estudio, una exégesis acerca de un contenido que el apóstol Pablo envió a los filipenses cuando envió esa carta desde prisión. Se considera que era en los años en que estaba preso. Si podría ubicarlo en el espacio del primer siglo, estoy hablando ahí entre los años 54 a los años 62, que son los años en los que encontramos al apóstol Pablo en prisión. Y es posible que la carta haya sido escrita, si no mal estoy ubicando el tiempo de estudio o la conclusión en el que el apóstol Pablo estuvo preso, pues en uno de esos años se dirige a los filipenses, ahí casi a finales de los años, casi a inicios de los años 60 del primer siglo. Pero independientemente de que haya sido entre el año 54 o al año 62 de la vida del apóstol Pablo en el primer siglo, independientemente del momento en el que se sitúe la fecha exacta, lo cierto es que la carta se envía a los filipenses por medio de Epafrodito, ¿verdad? Hermano colaborador que ha llegado para ayudar al apóstol Pablo. Y Pablo en prisión por causa del evangelio, rodeado muchas veces, participando desde el pretorio, como lo menciona la misma carta, es decir, el lugar donde se encontraba, privado de libertad por causa del testimonio de Jesucristo, por la predicación del evangelio. Note, en el primer siglo, 20 siglos después, nosotros mencionamos un contenido de un servidor de Dios, alguien que sufrió por la predicación del evangelio, y a nosotros ahora nos sirve como enseñanza. Pero uno de los puntos claves en los que quiero que nos enfoquemos es que hoy hablemos de un Pablo con ganancia, y lo podemos considerar en la parte inferior de nuestras pantallas como título para nuestro tema en esta preciosa tarde. Y aprovechando muy bien el tiempo, el espacio en televisión es sumamente un precio como de oro, o es tiempo oro, hay que saberlo aprovechar. Entonces hablemos de un Pablo con ganancia. Cuando hablo de un Pablo con ganancia, no es porque era mercader, ni tampoco porque era comerciante, pero sí era alguien que se refirió a los filipenses. En su carta encontramos una gama de mensajes, de expresiones o de trozos conocidos ya a lo mejor en el Antiguo Testamento, mencionado en algunas veces en alguna de sus cartas, entre las 13 que escribió o que se le conocen por el canónico bíblico. Pero lo cierto es que en esta carta a los filipenses es para ayudarles a mostrar a Cristo, y que la prioridad es Cristo, y que el vivir siempre sea Cristo, y que la única finalidad de todo obediente, de todo creyente, de todo devoto a la fe en Jesús, sea reflejar a Jesús. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto de un Pablo con ganancia? Es porque le presenta a los filipenses un cuadro donde se presenta a sí mismo como un hombre con ganancias antes de obtener la verdadera ganancia. Y quiero que hoy lo conozcamos
de la forma en cómo se le presentó a los filipenses. Vamos a conocerlo. Primero quiero que nos familiaricemos con la lectura para ver dónde sostenemos nuestro título o nuestro mensaje en esta hora de la tarde. Este estudio bíblico está basado en la carta a los filipenses, valga la redundancia de la expresión o del llamamiento de la carta, pues es ahí donde basaremos la enseñanza o el estudio. Filipenses, revise conmigo. Filipenses, a la altura del capítulo 3. Filipenses capítulo 3 del verso 1 en delante. Considerándole tiene, leeré, usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, Filipenses capítulo 3 verso 1. Por lo cual, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribirlo las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Cuál es el propósito fundamental con el que se dirige a la altura del capítulo 3 o que se dirige en este trozo de la carta? La epístola fue escrita, claro, sin las divisiones que las tenemos ahora entre capítulos y versículos. No que esté malo, seguro que se hizo para que se pudiese estudiar mejor. Pero lo cierto es lo siguiente: el apóstol Pablo, un Pablo con ganancia, descubre las dos ganancias. Antes de venir a Cristo también era un hombre con ganancias. ¿Dónde podemos descubrir eso? En todo el perfil, en todo el currículo que tiene, por decirlo de alguna manera. Lo ha considerado el apóstol Pablo un hombre muy preparado, intelectualmente, académicamente hablando, a nivel social, en un estatus académico e intelectual. Al apóstol Pablo no lo descalzaba a nadie, por decirlo de alguna manera. Y como vuelvo a repetir, al rato podría ser la carta de presentación o el currículo de presentación. No era cualquiera que se postulaba con los estándares que se mencionan desde el versículo 5 hasta el versículo 6. No era cualquiera en aquellos momentos, a menos que estuviera dentro de la línea o dentro del grupo, la palestra de fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, maestros de la ley, doctores de la ley. Es más, sin subestimar ni echar de menos al resto de apóstoles, hablemos del grupo de los 12, los que anduvieron con Jesús. Ninguno de ellos tenía una preparación académica. Con respeto lo estoy diciendo. Estoy bajo el servicio de ese apostolado. Sé que son los apóstoles de la iglesia. Y estoy hablando de apóstoles originales, no de los que ahora puedan salir por invención. En otro momento estudiamos eso. Por ahora, pescadores todos. Cuando se presentaron en el libro de los Hechos, dice Galileos, de familias humildes. Estaban entre pescadores, cobradores de impuestos. Es más, hasta uno perteneciente o derivado del grupo de valientes, como el caso de Judas Iscariote. Iscariote, una corriente o línea de en aquel momento, en el tiempo de Jesús, revolucionaria por cierto. Bueno, de ahí venía Judas. Pero nada que ver con alguna palestra distinguida. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, escribe a los hermanos de Filipo, que es el nombre de la ciudad, el gentilicio filipenses, les dice
si alguien tiene de qué confiar en la carne, si alguien tiene en qué basarse, si alguien quiere relucir su nombre, si alguien quiere connotarse en renombre, dice, yo tengo más. En Pablo había preparación académica, preparación intelectual, había conocimiento, habían idiomas. Es más, habrían, espiritualmente hablando, había hasta mucho más que el resto de apóstoles. Así lo deja ver cuando dice que él conoce y tiene más que los otros. Ni no lo dice con egoísmo, ni tampoco por jactancia o prepotencia. Lo dice con mucha humildad. Y cuando le presenta este contenido a los filipenses, tampoco lo hace por lucirse. Pero menciona todo lo que es, y por eso es que lo concluyo como su currículo. Es su currículo de presentación. Y para él, en la palestra social, en el escenario social, en el escenario de los intelectuales, seguro que esto era bastante. Era una ganancia. Pero lastimosamente no era la ganancia que le iba a hacer tener garantía. Y esto es importante que ahora lo notemos. Porque muchas veces podremos estar rodeados de ganancias, pero ganancias sin garantía. Una ganancia equivocada. Una ganancia no llenando todas las expectativas. Sí teniendo logros, sí teniendo algunos éxitos. Pero no era la ganancia que satisfacía, que llenaba. Es decir, antes que el apóstol Pablo viniera a Jesús, lo que era le generaba ganancia, pero era una ganancia conformista, una ganancia para sí mismo. Y él sabe distinguir esto cuando se lo menciona a los filipenses. Es importante que ahora nos demos cuenta que en pleno siglo XXI la iglesia necesita también un Pablo o una Pablo con ganancias. Y no me refiero a mercaderías ni a comercio, pues con la fe no se comercializa. Estoy hablando de un Pablo o una Pablo que ocupamos en la iglesia, que ocupamos en la familia, que ocupamos en el matrimonio, que ocupamos en la sociedad, que ocupamos en el servicio a Dios, pero que aprenda a descubrir la verdadera ganancia y no una ganancia conformista y no una ganancia que hable solo a título personal. ¿Sabe? Lo que al apóstol Pablo aquí le sirve como carta de presentación, como currículo de presentación, es lo que ahora muchos podrían estar abogando. Y es lo que muchos ahora podrían estar presentando. Lástima que no lo presentan de la misma manera que el apóstol Pablo. Porque al final, ¿cómo le llama el apóstol Pablo a todo esto? Toda esta ganancia que tenía. Voy a adelantarme por su importancia. Revise conmigo a la altura del verso 7. Dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. ¿Y cómo las ve ahora? Como pérdida. ¿Cómo? ¿Será que el apóstol Pablo no sabe lo que está diciendo? Bien, por eso vamos a hablar de un Pablo que entiende que es tener ganancias, que es gozar de algo que es garantía. Y luego en el versículo 8 dice, y aún estimo todas estas cosas como pérdidas. Pero luego dice un poco más adelante en el verso 8, y lo tengo por basura. Hermano mío que me escucha, amado en el Señor, y aún usted que todavía no viene a los pies de Jesús, pero que está muy interesado por este estudio. ¿Sabe? Lo que los hombres de ahora, incluyendo los hombres de Dios de ahora, les puede servir de currículum, les puede servir de título de presentación, al apóstol Pablo le servía de basura. Ahora, como que se manda, ¿verdad? Voy a decirlo con estas palabras. Como que es poco
como que es poco cuidadoso en la forma que lo dijo. No. Porque lo que está dando a entender, no olvide el centro de la carta, el propósito de la carta, ya lo mencioné, es que el obediente a Cristo, el seguidor de Jesús, entienda que el centro de vida es Jesús y que no haya nada que lo supere y que todo lo que es o todo su contexto queda reducido en comparación con la vida en Cristo o con Jesús. No podemos hablar de un Pablo con ganancia si estamos valorando lo que soy, lo que tengo o lo que me rodea. Y aquí es donde el apóstol Pablo representa o refleja, a Jesús en humildad, en sencillez. Aunque tenga de qué gloriarse en la carne, aunque tenga de qué jactarse en la carne, aunque pueda presentarse distinguidamente en una sociedad, en una palestra intelectual y en todos aquellos asuntos que para ese tiempo exigía la sociedad en la que se movía. Pero no era del que usaba los títulos pomposos. ¿Sabe? Da mucha pena, pero da mucha lástima espiritual cuando ya no nos queremos llamar solamente hermanos. Es más, el término más correcto, justo y de buena voluntad delante de Dios, bíblicamente hablando, es predicador, pastor, anciano, diácono. Pero ya no nos queremos llamar así. No, el licenciado tal, el doctor tal, el teólogo fulano de tal o fulano de tal. No estoy en contra de los títulos. Para beneficio personal, al igual que el apóstol Pablo, le servía mucho. Pero para ganarse a Cristo, para ser un verdadero ganador, para ser un ganador con garantías, para ser un ganador por la eternidad, eso no funciona. Seguro que de una u otra manera no dejan de aportar en el ejercicio material de la fe. O sea, del ejercicio de hacer la fe, no dejan de aportar, pero no es la esencia del hombre de Dios. Así que considero muchas veces que lo que ahora podría servir como currículo personal, con lo que podría lucirse un siervo de Dios que no ha entendido qué es ser un Pablo con ganancia, Pablo lo tiene por basura. Es decir, Pablo lo ha subestimado. Es decir, esto no me lleva a alcanzar el conocimiento en Cristo. Ah, qué bien que lo entiende de esa manera, porque a veces queremos sujetar el conocimiento de Jesús a nuestros títulos, a nuestras condiciones, a nuestros conocimientos. Error. Revisemos una vez más. Note, cuando el apóstol Pablo va a hacer mención de eso, antes dijo en el verso 4, tengo de qué confiar en la carne. Y como para cariarlos, les dice, si alguno de ustedes piensa que tiene de qué jactarse, a qué presentar, a cómo postularse, bueno, yo tengo más. Revíselo en el versículo 4 que dice, yo tengo de qué confiar en la carne. Y si alguno piensa que tiene, dice, de qué confiar o en qué basarse, mire cómo termina el versículo 4, yo más. Verso 5, para que vea que en realidad desde su origen, desde su estirpe, venía como candidato perfecto para no ser descalzado. Dice el verso 5, circuncidado el 8º día. En cuanto a descendencia o herencia israelita o hebrea se refiere, dice, vengo como un obediente de la ley de Moisés o la ley del antiguo pacto, desde los 8 días de nacido. ¿Dónde resumimos eso? A la altura del versículo 5. Cuando dice circuncidado al 8º día, ¿qué está dando a entender con eso? Soy un obediente de la antigua ley o de la ley del Antiguo Testamento o de la ley que Dios le dio a los israelitas.
Y el primer mandamiento que obedecía un israelita en aquel tiempo no era guardar el sábado, ni tampoco diezmar, ni primicias. Esos mandamientos venían después como parte de la obediencia. En algún momento tocaremos algunos de ellos, que igual por su importancia no tienen nada que ver con nuestro tiempo. Estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Pero en este momento el apóstol Pablo está diciendo, si nos vamos de acuerdo a todas esas cosas que me benefician y que de una u otra manera no dejaban de generarle algo. Pero sabe, dice, desde los 8 días vengo obedeciendo o cumpliendo con la ley. Pues ¿qué decía la ley? Para ser un poco más enfático, allá cuando se dio la ley a Moisés, se dio la ley de circuncidar al niño cuando el nacimiento era un varón al 8º día de nacido. Se circuncidaba, es decir, se le hacía la operación en forma de círculo en su prepucio o en su parte genital, pene, y de esta forma entraba en la obediencia del primer mandamiento enseñado. Bueno, desde los 8 días vengo cumpliendo, les dice. ¿Hay alguien que me pueda descansar en esto? ¿Solo un israelita igual a él o un hebreo igual? Luego, en el mismo verso 5, del linaje de Israel, soy de la mera estirpe de Israel. Israelita 100%. ¿Qué tanto? Ve el verso 5. Vengo de la tribu de Benjamín. ¿Cuántas tribus? Israel se componía de 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob. Dan, Gad, Aser, Nectalí, Zabulón, José, los demás hasta llegar a Benjamín. Último, de la relación entre Jacob y Raquel. Recuerde que estos 12 hijos nacieron entre la relación de Jacob y 4 mujeres. 2 que eran hermanas, Raquel y Lea, la concubina o la sirvienta o criada de Lea y la de Raquel. Pero sabemos que el amor de todo esto era Jacob y Raquel. Por las situaciones de aquel momento se le dio por engaño a Lea, la cual tuvo que tomar por mujer. Pero luego ambas no podían dar a luz, entonces dieron a sus concubinas o a sus siervas, que en aquel momento era permitido, no había ley. También para otro momento podemos abordar el estudio. Por ahora nos interesa esta parte. Cuando el apóstol Pablo dice, vengo de la tribu de Benjamín, soy originario o de la estirpe de Benjamín, solo habían 2 tribus. De ese seno, de esa relación de Jacob y Raquel, que era José y Benjamín. Los demás eran hijos de Jacob, pero fueron los que procreó con las demás mujeres. Así que orgullosamente el apóstol Pablo, soy de la tribu de Benjamín. Bien, no cualquiera. Alguien que le desmintiera o que se le igualara en ese punto, tendría también que venir de la tribu de Benjamín. Un poco más adelante, en el mismo verso 5, hebreo de hebreos, en idioma, en cultura, en conducta, en celo, por donde lo buscara. Todo lo que caracterizaba o significaba ser un hebreo. Verso 5 siempre. En cuanto a la ley, en cuanto a su manejo, su entendimiento, su interpretación, su obediencia, soy según el verso 5, fariseo. Un maestro de la ley, un intérprete de la ley, un doctor de la ley. Lo que le preguntara al apóstol Pablo en cuanto a ley se refería, en cuanto a ley del Antiguo Testamento o la primera voluntad que Dios tuvo para con su pueblo Israel. Nadie descalzaba al apóstol Pablo. Tenía de qué confiarse. Tenía un perfil, un currículo de mucho nombre, de gran renombre. ¿Le generaría ganancia esto? Postularse desde este ángulo, desde esta perspectiva, claro que sí. Es un Pablo con ganancia, pero esta ganancia es la que más adelante, no quiero adelantarme a los hechos. Le seguiremos mejor estudiando. Vea esto. Luego dice el versículo 6. En cuanto a celo, si hablamos de ser celosos
por esa cultura, por ese conocimiento que tenía de la ley, por esa interpretación, por esos mandamientos obedecidos desde el octavo día y todo lo que lo componía en cuanto a celo, dice, fui un perseguidor de la iglesia. Es decir, me fui en contra de la iglesia. Cuando surgió el nacimiento de la iglesia, cuando surgió la gracia, cuando Jesús resucitó y se queda en vigencia el nuevo pacto, el primero que se pronuncia en contra de Jesús y su doctrina, el primero que se atraviesa en el plan de salvación, que es por la gracia, el primero fui yo, dice. Me fui en contra de la iglesia. Perseguí a la iglesia. Pues sí, un gran maestro preparado, un gran hombre preparado, tal como lo postula el libro de los Hechos, educado, formado, criado a los pies de Gamaliel, un gran rabino en aquel entonces. Bajo esa tutela se educó Pablo. Pero a la vez fue el hombre que le hizo la vida imposible a la iglesia por el celo que tenía en relación con las costumbres, con la cultura o con la doctrina de sus padres en relación con el primer pacto. Ese era yo, dice Pablo. Alguien que se perfile en las escrituras con ese celo que el apóstol Pablo se presentó antes de conocer a Jesús. Nadie. No era el único israelita, como tampoco el único hebreo. Seguro que se encontraba uno que otro que también anduviera por los mismos estándares. Pero en cuanto a celo, es decir, a ese celo por las raíces de la ley mosaica o de la ley judía, era imparable. Dice, me opuse al grupo, o sea, me opuse a la iglesia, que eran los que comenzaron con el mensaje de la salvación, de la resurrección, de la vida en Cristo, de la fe. ¿Qué más? Dice, amate perseguidor de la iglesia, que eso lo hice por celo, dice. En cuanto a justicia, que es por la ley, es decir, en cuanto a obediencia por la ley, que soy, dice, irreprensible. Y eso en el lenguaje bíblico, ¿qué significa? Para ser un poco más exacto en el comentario. Irreprensible, es decir, intachable. Si alguien buscaba al apóstol Pablo, es decir, si alguien buscaba a Pablo de Tarso en asuntos de lo que ahora le podemos llamar antecedentes penales, aquí dice él en cuanto a justicia, es decir, en cuanto a rectitud o en cuanto a obediencia o sujeto a la ley de ese momento. Soy un irreprensible, es decir, soy un intachable. No me encontrarán mi nombre en cualquier asunto. Todo eso es renombre. Todo eso es perfil. Todo eso genera ganancias para un ciudadano. A título humano, no, hombre, estamos hablando con una eminencia. Esto es ganancia. Pero ahora, ¿cómo reduce todo eso? Revíselo conmigo en el verso 6. Perdón, en el verso 7. ¿Cuántas cosas son de ganancia? Todo ese currículo, todo ese perfil. Pero ahora, dice, las he estimado como pérdida. En realidad, el objetivo en Cristo, lo que quiero lograr en Jesús, no me lo compensa todo esto que soy. Y yo acá, con mi primer bachillerato, y me quiero llevar al mundo con el pecho. Con mi primer estudio bíblico, ¿verdad? Y no estoy subestimando ni desvalorizando los esfuerzos o las dedicaciones que hacemos en un discipulado o un doctrinamiento. Pero ¿cuántas cosas muchas veces nos hace ensoberbecernos, exaltarnos? Y muchas veces nos lleva hasta prohibir a los demás a verme de una forma diferente, porque soy fulano de tal, o porque estoy en el cargo ministerial tal. ¿Sabe? Todo eso puede
puede servirme humanamente hablando, puede servirme en un contexto social, pero si no me lleva al conocimiento de Jesús, al amor en Cristo, entonces queda igual que lo que menciona el apóstol Pablo. Es una pérdida y es no tener el conocimiento de Cristo. En otras palabras, es basura. A lo mejor me sienta raro decirlo, pero tengo que decirlo por su importancia, es la verdad. Es decir, todo esto, dice Pablo, no me sirve para alcanzar el conocimiento de Cristo. No me sirve para reflejar a Cristo en mí, para mostrar a Cristo en mí. No me sirve. Y al rato, queriendo que me saluden o peleando por los títulos que tengo. Es la idea más barata que el diablo nos puede estar metiendo y humillando a mis hermanos con ello. Está bien si nos preparamos en todos los conocimientos, pero que todos estos conocimientos no nos desobliguen o no nos desocupen o no nos hagan desinteresarnos en el conocimiento que trae, que nos hace ser verdaderos ganadores. Dice el versículo 7: ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es decir, todo esto, ser hebreo, circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos, originario de la tribu de Benjamín, fariseo, celoso, justo en cuanto a la ley, irreprensible. Todo esto, dice, lo cambio por amor a Cristo. ¿Cuántos estamos dispuestos hoy para que de verdad se perfile en nosotros un Pablo con ganancia? Una Pablo con ganancia. Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, a cambio de Cristo. Que todo lo que soy, que todo lo que tengo, por amor a Cristo. ¿Me lleva mi fe hasta ahí? ¿Mi devoción a Dios hasta ahí? No necesito que me responda. Respóndase a sí mismo. Al grado de considerarlo basura. Revisa el versículo 8. Dice, y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia. Y mira lo que le llama excelencia. Todo lo demás podría también llamarle excelencia. Era un hombre excelente, un ciudadano excelente, ejemplar. Pero dice, pero lo hago por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Sabes? De que me llamen hebreo, de que crean o no de que soy fariseo, de que soy el mejor de los que entiende tal asunto, del titulado tal. ¿Qué importa? Dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Bueno, aún la basura sirve de abono. Bueno, pues todo eso me sirve de abono. Pero lo he decidido así, dice, para alcanzar a Cristo, para ganarme a Cristo, porque aquí sobre los títulos es Cristo, sobre el renombre es Cristo, sobre a la figura social es Cristo. ¿Cuántos servidores de Dios ahora nos perfilamos de esta manera? Sobre nuestros títulos Cristo, sobre la finanza que tengo Cristo, y Cristo sobre todo eso que soy y que tengo. ¿O solo soy boca? A veces decimos, solo soy administrador. Pero a veces no me comporto como eso. Y muchas veces quiero que me reconozcan o que me elogien. O cuando me van a presentar al humilde pueblo de Dios, me presentan con aquel repertorio como que es nota fúnebre que mandan. Porque están leyendo todo. Si se hiciera en humildad, inspiraría mucho. El asunto es el propósito o el sentido con que se hace. El apóstol Pablo en este momento le dice, sí, todo esto, pero no lo digo para que este es Pablo. No, sino para que se den cuenta que todo esto lo someto, lo soyugo
lo depongo para ganarme a Cristo. Me importa más Cristo. Cristo sobre todo lo que soy y sobre todo lo que tengo y sobre todo lo que he sido. ¿Cuántos llegamos a someter nuestra vida ahí? Y dice, finalmente, verso 8, para ganarme a Cristo, lo he perdido. Lo coloco como basura. Y luego dice también, por amor a Él. Para cerrar nuestro enfoque, revise conmigo que antes ha dicho palabras semejantes. Y dice así, hablando de un Pablo con ganancia. Este es hablar de un hombre con ganancia, mire. Valorando la primera, pero ve que no llega, como decimos popularmente, esa primera ganancia no llega ni a los talones de esta segunda que tiene ahora en Cristo. Y nosotros abogando siempre por la primera, siempre por la humana, por la terrenal, por la material. Nos estamos equivocando de ganancia si vemos solo a esta y no a la de Jesús, y no a la del conocimiento de Jesús. Ese es el problema cuando ocupamos a Dios y sus cosas para nuestro propósito, para satisfacer nuestros propósitos, para satisfacer nuestros asuntos. Es una forma equivocada. Pero cuando aprendamos a que Dios utilizándonos a nosotros para sus propósitos, para sus proyectos, para sus metas, entonces entenderemos lo que es ser un servidor de Dios, ser un siervo de Dios. Y a esto le apuesta, o por decirlo de alguna manera, el apóstol Pablo, a la altura del capítulo 1, verso 21. Citas muy conocidas por todos, pero con gran importancia ahora cuando dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mire, aún en esto, no le llama ganancia a la vida. No, mire qué parte le llamó ganancia. A morir en Cristo, a morir con Cristo. Aunque dejara de ser el fariseo, el titulado, el adinerado, el de la figura social, de la figura de la mejor palestra. El morir es ganancia. El morir obedeciendo. El verso antes dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o en mi vida o en mi muerte. Para mí el vivir es Cristo, es decir, el morir es Jesús. El vivir es Jesús. El vivir es el Mesías. Ya sé que tengo que hacerlo por Él y para Él. Pero el morir es ganancia. ¿Cuántos hemos interpretado que ganancia, hablar de verdadera ganancia, no es aquello que comúnmente nos ha enseñado cuando todo está saliendo bien? No, es aún cambiar, quitar aquello que es comodidad para mí, pero por algo más excelente. Hacer como el de la parábola, vender todo lo que tenía para ir a comprar aquel terreno porque sabía que había en aquella propiedad. Pero no queremos que se nos quite nada de lo nuestro. A veces es necesario perder un dedo para salvar la mano. ¿Qué digo para salvar la mano? Para salvar el cuerpo, para conservar la vida. Es necesario perder una uña. Pero no queremos muchas veces. Y estamos hablando de un siervo de Dios con ganancia. O una sierva de Dios con ganancia. ¿Cuántos ahora nos convertiremos en ese Pablo o en esa Pablo que necesita la familia, que necesita la iglesia, que necesita el matrimonio, que necesita la sociedad? Y que necesita el mundo, ese Pablo o esa Pablo que necesita el mundo ver a Cristo reflejado en sus vidas, en su habla, en sus pensamientos, en sus acciones. Y que de verdad vean que lo hemos cambiado todo por esta verdadera ganancia. Y que lo hemos depuesto todo y que no importa si queda como basura todo lo que somos o hemos sido por amor al conocimiento, al excelente conocimiento del amor en Cristo Jesús. Y que sea en vida o en muerte. Pues si es en vida, que sea siempre Cristo. Y si es en muerte, pues ya se sabe, hemos ganado. ¿En cuánto le ayuda esta enseñanza? ¿En cuánto le abona para honra y gloria de Dios? Y para la edificación de su vida, mostrando a Cristo Jesús.
Mientras usted se comunica con nosotros y comparte su experiencia, vamos a disfrutar de la narrativa en 60 segundos. Estas son las epístolas en 60 segundos. Las epístolas son cartas, una mezcla entre correspondencia personal y discurso público. En muchos sentidos, las epístolas bíblicas son como las cartas que escribimos nosotros. Algunas son cartas personales, otras fueron escritas a alguna congregación. Otras son lo que llamamos epístolas generales escritas a todos los creyentes. Normalmente las cartas empiezan con algún saludo o introducción. Luego viene una expresión de acción de gracias que expresa el motivo de la carta. Luego tenemos la parte principal, seguida por una sección de instrucción moral. La carta termina con saludos finales. Las cartas se escribieron para cierta audiencia en cierto momento. Reconocer ese momento, ese contexto, nos ayuda a leer mejor las cartas. Son las epístolas del Nuevo Testamento. En mi Señor lo tengo todo, consuelo tengo, si acaso lloro, y si me gozo, Dios va conmigo, su amor es para siempre en mí. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará, y si algún día yo fallar, Él me levantará. Caminaré con mi Señor, pues su amor. Es aquí como agradecido, ¿verdad? Con nuestros hermanos, el 86, el 0886, comunicándose bien. Eso fue al inicio del programa. Seguro que se familiarizó con el tema, pero si no ha sido así, nuestro tema de hoy está basado en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 9, bajo el título de Un Pablo con ganancia. Agradecemos a nuestros hermanos, hermanas y amigos como ser Jesse Andrades, Marixa Robles, quien ha estado en sintonía de nuestro programa, pero de igual manera Albita López dice: bendiciones hermano Jonathan, amén. Bendiciones para ustedes también. Su hermana Marisol Urrea dice amén. Es acertando hacia el tema en estudio. También dice Cecia Ortiz también dice, lo están viendo. Marisol Urrea, Albita López, que ya lo mencionamos, y 2 veces compartido. Gracias por compartir la enseñanza. La transmisión de este programa ayuda mucho para también diseminar o expandir el mensaje de nuestro Dios de una forma grabada. Y es así como hemos llegado a la parte final de nuestro programa en esta hora de la tarde. Biblia abierta, se ha dado su espacio para poder presentar el estudio bíblico basado en la carta a los Efesios en el capítulo 3, bajo el título Un Pablo con ganancia. Un Pablo que nos enseña a que no importa la postura social o el perfil, la capacidad incluso intelectual o social que tengamos, todo esto, ¿verdad?, lo hemos de reducir, ¿verdad?, o resumir por o para ganarnos a Cristo. Si todavía no somos capaces de deponer todo esto, todas estas cosas materiales o todos estos logros materiales por amor a Cristo, quiere decir entonces que nos ha faltado. Así que le dejo para que su fe pueda animarle a que siempre debe ser Cristo en nuestra vida. Espero en Dios podamos tener un venturoso fin de semana. Mientras tanto, también le animamos para que en la próxima semana, primero Dios mediante, podamos encontrarnos nuevamente en un próximo estudio bíblico, en el día jueves en punto de las 4 y el día viernes en punto de las 4, para que podamos disfrutar una enseñanza más y poder así aumentar el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. La bendición de Dios con nosotros, la bendición de Dios en nuestros hogares. Consuelo, el Dios del cielo, cuando buscamos tu amistad. Caminaré con mi Señor, pues su amor no acabará,
y